le entregues a tu Señor, por su Hijo amado los aceptará. Hola amiguitos, estamos muy felices porque están con nosotros en el estudio de la lección número 7, que se titula En prisión, calabozo o palacio. El versículo para memorizar dice: ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades, o la persecución o el hambre, o la falta de ropa o el peligro, o la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como a ovejas llevadas al matadero, pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 37. Es tiempo de orar. Amado Dios y Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su santo y glorioso nombre. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de estudiar esta lección. Necesitamos, Señor, que usted sea nuestro Maestro. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Oh Dios, oye mi oración. El mensaje de la lección es: Dios nos bendice cuando le servimos a pesar de los obstáculos que Satanás interpone. Imagina cómo te sentirías si alguien te separara de tu familia, sin tener tiempo para despedirte, sin tiempo para recoger tus pertenencias. ¿Crees que nunca los verá nuevamente? ¿Cómo te sentirías? Vamos a imaginar que el protagonista de nuestra historia, que se llama José, cuenta su experiencia. Hoy mi vida cambió de nuevo abruptamente. La mayoría de las personas experimentan cambios en forma gradual, pero yo no. Los cambios me llegaron tan rápido como un relámpago y sin aviso. He aprendido que Dios es lo único permanente en mi vida. Déjame explicarte lo que me sucede. Comencemos con el primer cambio estremecedor. Estando lejos de mi hogar y la seguridad que éste ofrece, mis hermanos enojados y celosos me echaron en una vieja cisterna vacía. Habían planeado matarme, pero en lugar de hacerlo, me vendieron a una caravana de mercaderes ismaelitas que se dirigía a Egipto. Les rogué que tuvieran misericordia, pero con rostros despectivos y burlones no me dieron señal de esperanza mientras me entregaban a los ismaelitas. En un instante dejé de ser el hijo preferido de mi papá. Ahora era un esclavo. En el camino observé las tierras de mi familia. Tenía que decidir cómo iba a reaccionar ante aquella situación. Recordé las historias que mi padre me había contado acerca de Dios, su Dios. Decidí que clamaría a Él como a mi Dios. Decidí que dependería completamente de Dios y le serviría lo mejor posible sin importar lo que me sucediera. Después de tomar esa decisión, pude dormir durante algunas horas. En Egipto me vendieron a Potifar, el capitán de la Guardia Real. Aunque yo solamente tenía 17 años entonces, el Señor me bendijo y serví a Potifar 10 años sin ningún problema. Todas las cosas de su casa prosperaban y él me trataba como a un hijo en vez de considerarme un esclavo. Me gané su confianza. A pesar de todo aquel bienestar, mi vida cambió nuevamente en un instante debido a las falsas acusaciones de la esposa de Potifar. Pasé de ser un esclavo de confianza a ser un prisionero en un calabozo. De todos modos, ¿qué valor tenía mi vida? Ser íntegro no parecía servirme de nada, porque solamente me había causado problemas. Entonces, recordé las historias de mi padre y cómo había prometido servir a Dios sin importar lo que sucediera.
Aunque estaba en un calabozo, busqué la forma de servir a los demás. Comencé a limpiar la prisión y a animar a los prisioneros. Después de un tiempo, los guardias me dieron mayores responsabilidades. Siempre recordaré cuando el copero y el panadero del faraón fueron encarcelados. Ambos tuvieron sueños y me pidieron que se los interpretara. Lamentablemente el panadero iba a ser ejecutado, pero el copero recuperaría su trabajo. Le pedí que se acordara de mí cuando estuviera nuevamente en el palacio. 2 años más tarde, yo todavía estaba en la prisión. Cumplí mis 30 años y me preguntaba cuántos cumpleaños más pasaría allí. Pero un día vi brillar nuevamente el sol. De repente me encontraba en el salón real, bañado, afeitado, con el cabello cortado y con ropas nuevas, y me llevaron ante la presencia del faraón. Parece que el faraón había tenido un sueño perturbador. Nuevamente Dios me estaba dando una oportunidad para servir a alguien, explicando lo que Dios estaba tratando de comunicarle. Le expliqué a Faraón los años de abundancia y los años de escasez que estaban por venir. Le dije que para poder sobrevivir a la escasez debía escoger a un hombre talentoso para dirigir la recolección, el almacenamiento y más tarde la distribución de la 1/5 parte de los alimentos que se cosecharan durante los años de abundancia. Después de consultar con sus consejeros, el faraón me eligió a mí para que me encargara de esa importante tarea. Entonces el faraón dijo: «Tú serás sobre mi casa, y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Mira que te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto». Luego me dio su anillo de firmar, una túnica, un carruaje y hasta una esposa, la bella Senat. De repente, en un solo instante, pasé de prisionero favorecido a ser Zafenat Panea, el gobernador de Egipto, la segunda persona más importante de todo Egipto después del faraón. Estuve tentado a sentir que me merecía aquello como pago de todo mi sufrimiento. Pero una vez más, recordé mi promesa de servir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y no al Dios de mi ego. Sabía que Dios había estado conmigo tanto en la cisterna como en la prisión y que lo seguía estando en el palacio donde vivía ahora. Había dedicado mi vida a servirle y a pesar de los obstáculos que Satanás había puesto en mi camino, Dios me había bendecido. Definitivamente valió la pena amarlo y servirle siempre. Recordemos el versículo para memorizar. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades, o la persecución, o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro, o la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8 versículos del 35 al 37. El mensaje de la lección es: Dios nos bendice cuando le servimos a pesar de los obstáculos que Satanás interpone. Hoy miércoles lee Gálatas capítulo 6 versículo 2 y Romanos capítulo 15 versículo 1. Piensa, ¿qué quiere decir llevar las cargas unos de otros? Haz una lista de 3 formas en las que puedes llevar las cargas de alguien de tu familia y de alguien que conoces en la escuela. Ora para que Dios te ayude a aliviar la carga de alguien durante el día de hoy. Cantemos la alabanza fuerte y fiel. Somos ejemplo para el mundo de hoy y no cedemos ante la tentación. Firmes marchamos con la fe y la oración, conquistadores fuertes, fieles de Dios. Es tiempo de orar.
Bendito Dios y Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias por todas sus bendiciones. Por favor, Señor, ayúdenos a aliviar la carga de alguien en este día. En el nombre de Jesús, amén. Jesús y yo te amamos.